para mí no fue fácil, pero cumplí un sueño que era ser un varios artists como productor. Bienvenidos a BMI's How I Wrote That Song, the producers. I am Jesus Gonzalez, VP of Creative Latin, and I am thrilled to be here with an elite group of talented producers that have worked with some of the biggest names in Latin music today, from J Balvin to Rosalia to Rauw Alejandro to Karol G, from Drake to Post Malone to Pop Smoke. Please help me welcome these next artists, producers, songwriters to the stage. Chris Chill, Dímelo Flow, Queen V, Sky Rompiendo, and Foreign Tech. Buenos días. Pues gracias primeramente por estar con nosotros. You guys are what drives us, right? BMI is the same, music makes our world. Y esta la música aquí. You guys make our world. So let's give a warm welcome, round of applause. Vamos a empezar con esta primera pregunta para todos. Ustedes han trabajado en canciones exitosas, pero quiero que me lleven a sus inicios. ¿Qué impulsó su curiosidad por la música? Empezamos contigo, Chris. Bueno, primero que nada, hola con todos. Muchas gracias, Jesús, por el recibimiento y por la invitación. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes compartiendo nuestra experiencia. Bueno, obviamente para mí creo que fue bastante natural entrar a la música porque vengo de una familia bastante musical. Mis padres siempre estuvieron haciendo música en casa, a pesar de que no lo hicieron profesionalmente. Bueno, mi mamá lo hizo un poco más como actriz musical. Entonces, para mí fue un poco fácil entrar en la música, ¿no? Crecí en eso y más o menos cuando tenía 14 años empecé a tocar la guitarra y me empezó a crear esta necesidad de empezar a escribir. Y pues empecé a experimentar con mi guitarra, creando letras, haciendo canciones muy malas en un principio. Y así fue como empecé y me di cuenta que definitivamente lo que más amaba era escribir. Escribía con mi guitarra en mi cuarto todos los días y así es como empecé a desarrollarlo. Me di cuenta que eso es lo que quería hacer toda mi vida y no había más nada que yo quería hacer. El resto es historia. Wow, dímelo. ¿Qué se cuenta? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo están? Lo mismo, o sea, ¿qué te inspiró ese sueño musical? Bueno, la verdad para mí el sueño musical era de un primo mío que era DJ y tenía las cosas en la computadora, tenía el equipment de hacer DJ y cada vez que yo iba a la casa a visitar al primo me metía a la computadora y empezaba a tocar aquí, a tocar allá y mi familia también es muy rumbera y le encantaba la música y siempre estuve rodeado de lo que es música y para mí esos fueron mis inicios, es como yo me enamoré de esta industria y de lo que hacemos. Wow, so ahí empezó Queen Bee. ¿Cómo estás, Jesús? Bueno, la verdad es que yo no tuve mucho chance de darme cuenta. O sea, yo crecí y mi primera memoria fue literal, no sé, empecé a cantar antes de hablar, la música estaba dentro de mí, o sea, y empecé a escribir desde muy chiquita. Poco a poco me di cuenta que siempre tuve un producer mind por la manera en la que estructuraba mis canciones sin darme cuenta y pues pasar de la parte de songwriting, producing, a producing, o sea, singer-songwriter, producing fue muy, muy interesante. Me gustó un montón. Wow, pues, and we're better for it. Foreign, tell us a little bit about your story. Porque es más fácil para mí, pero for me, it's always been sports first, right? Like that's how my life was. But probably in high school, I got introduced to making music through a class I took. It was like a music engineering class that I had to take to stay in the school. Because it was, it was not because of grades or nothing. It was because it was an academy and I wasn't zoned for that Travieso. school. So I had to take some sort of academy. I chose the music one and I just fell in love with it. So I took it a little more serious year by year. That was like my 9th grade year. By 10th grade, I had like equipment.
by 11th grade, I was getting placements, and it kind of just went from there, and I ended up just falling in love with music, and I just went full throttle with it. Amazing. Sky, ¿cómo surge? Pues yo siento que en mi familia siempre hacían que la rumbita familiar, esto y aquello, y ahí uno empieza como a familiarizarse con el cuento, a escoger ya las canciones que uno va a poner, a decirle al papá, hey, no, pone esta, y yo pongo este CD, pues esto por allí. Y así fue que me empecé como a enamorar de la música, hasta como a los 14 que empecé a abrir el computador, bajé FL Studio, y ya, y ahí, y dejé de Se hacer fue. tareas, y ya. Se fue, pues increíble esos inicios, ¿verdad? A veces son esa semilla que planta la familia, a veces esa influencia externa, los amigos, la circunstancia en que estamos, pero se siente la pasión y el amor que tienen por lo que hacen, ¿verdad? Y no hay más grande bendición. Ahora que están en la industria, ¿verdad? Esta industria es muy compleja, se tiene que entender la parte del negocio, al igual que la parte creativa, ¿verdad? ¿Cuáles son o quién es ese círculo de confianza, ¿verdad? ¿Qué sugerencias tienen para los que están entrando de esos componentes importantes? ¿Es un abogado, un manejador, un confiado, confiada? Díganme, Sky, empezamos contigo. Yo creo que el círculo de uno tiene que ser la parte de confianza, que tenga gente capaz y con un potencial seguro. No tienen que ser los más grandes ni los más importantes, tienen que tener esa garra y esa pasión por lo que hacen, al igual que uno, entender la visión como colectivo, como un equipo. Y de ahí parte todo. Yo creo que también uno es un talento que tiene que liderar ese grupo de trabajo y saber para dónde va, por ahí. Well, for me, I think the people that have the most longevity in this business is the people that keep the same team and grow with them the whole time. You know, sometimes you'll see somebody who might fire a manager because he's not the biggest manager in the world, but his sole focus was to, you know, focus on him or her, you know, and then they go to the bigger manager who has all the clients in the world and doesn't have time for you, you know. So my thing is stay with the same team, grow with that team, share your vision with that team. Well, if that, you know, if that team doesn't work for you, then okay, that's a different story. But if they're dedicated solely to your project and put everything forth, then I think, you know, that's where you need to be. ¿Algo para agregar? Yo creo que es muy importante un abogado. Es como que me parece que es número uno, cualquier persona que quiere entrar en esta industria, entramos con mucha emoción. Entramos con emoción a lo que amamos, con pasión, obviamente al arte, ¿no? Que es por lo que hacemos. Creo que puedo hablar por experiencia propia, que yo no hago esto por dinero, yo lo hago porque amo hacer esto. Y el hecho de poder, obviamente, ser recompensada económicamente es maravilloso. Pero creo que muchos productores, muchos escritores, artistas, cualquier persona que esté dentro del lado creativo de la música viene con tanta emoción a involucrarse en esta industria que se olvida por un momento también de la parte legal. Porque pasan muchas cosas en las cuales tanto como los escritores, como los productores y como los artistas tenemos que firmar múltiples contratos para diferentes cosas, incluso para negociar ya sean splits o ya sean detalles de contrato de producción, etcétera. Entonces me parece que es muy importante cuando cualquier persona quiere entrar, aunque sea el inicio, no importa, es muy importante tener un abogado, porque sin un abogado no sabemos, o sea, hay tantos detalles legales que no se nos pueden pasar por alto y lo digo por experiencia, que también en un principio no estaba tan clara de todo eso. Hasta el día de hoy creo que no vamos a estar claros absolutamente de todo porque es bastante complejo, pero con un abogado al lado por lo menos sabes que lo que sea que esté firmando no te estás equivocando. Así que ese sería mi consejo. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguna sugerencia o...? Yo diría lo mismo que dijo Forntech. Tienes que tener un equipo a tu alrededor para tú poder avanzar y poder share your thoughts and then share your vision con la gente que tienes alrededor. Y la parte legal sí es súper importante, pero yo creo que debes tener a alguien de confianza siempre, porque la parte legal te quita la creatividad. Yo creo que tener un equipo y tener a alguien alrededor tuyo que sepa, y tu abogado obviamente, para que no te quite esa parte de la creatividad, porque donde te pongas a ver el negocio y ver la parte musical
esos dos no fluyen mucho. ¿Me entiendes? Porque tú puedes estar en el estudio y no, que hay que hacer esto, explica, hay que hacer esto y el otro lleva el porciento de aquí. Entonces esa parte te bloquea la parte creativa, nosotros como productores y músicos y artistas. You're like, Chris, get on it. Queen Bee? I think you guys said everything. I'm Te tocó de What última. else can I say? Ditto. Rodéense de gente de confianza, gente que sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Porque ustedes, como dices, son los creativos y es enfocarse en eso, pero también tener ese entendimiento, ¿verdad? Porque se firman cosas, no se sabe, no se entiende, al fin del cuento el afectado son ustedes, ¿verdad? So, great suggestions there. As far as the industry, you know, with the challenges, the ups and downs, ¿cuál es una anécdota o algo que pueden compartir como un reto que han enfrentado y que superaron? Empezamos contigo, dímelo. Yo creo que es la manera en la que tú manejas tu mente, sobre todo, porque creo que estamos en un mundo en el que nos basamos mucho en las apariencias, en lo que vemos en redes sociales, y es importante mantener tu esencia y no, sabes, como no compararte con nadie, saber que cada uno tiene su camino, tiene su manera de llegar a donde quiere llegar. Y no se trata de cuánto te demores o cuánto la otra persona esté logrando, porque al final del día todo está en ti. O sea, yo creo que el challenge, o sea, más grande para mí ha sido entender que al final del día todos tenemos nuestro camino y tenemos una manera de llegar a donde queremos llegar y es hermosa y es disfrutarte cada paso, disfrutarte el momento. Y creo que a veces somos impacientes como músicos, somos impacientes y es Wow. disfrutarlo. Sí, no, es muy clave, ¿verdad? Es ese, el enfoque, ¿verdad? Lo mental, y eso es algo que quizás no se habla, se está hablando más, ¿verdad? But it is a lot of mental pressure. You guys are at such a high level of visibility, of production, to maintain that, ¿verdad? So ese reto de continuamente, ¿verdad? Is it imposter syndrome? Is it like, am I on the right path? Are you influencing the latest trends? I mean, I really give it up to you guys porque sí it's a mind of steel, ¿verdad? Que se tienen que mantener, ¿verdad? ¿Algo que agregar? Yo digo que ahora, en la etapa que estamos de la música, el challenge no solamente para mí, yo digo que para todos, la música ahora, antes era 80% música, ahora las redes, la gente quiere ver el otro 50%, so ahora no solamente es crear la música, sino que saber cómo compartirla a través de tus redes. Entonces, antes la música era 100%, tú haces la música y ya, sacas la canción se pega, se pegó. Ahora, si tú no tienes ese 50% como artista en las redes, no es tan fácil, porque ahora se basa eso. Antes no había un bailecito en TikTok, no había que si el Instagram. Bueno, para nosotros que crecimos en esa etapa de la música, yo creo que también Sky y Fornsec pueden hablar lo mismo que yo en la parte que uno, ¿me entiendes? No había Instagram. Si acaba de empezar el Instagram, habían 15 segundos. Ya no, ya tú puedes poner una canción completa. Y yo creo que esa parte de las redes es lo más importante ahora, el reto más importante que tienes, porque si tú no sabías cómo agarrar el teléfono y decir, hey, ahora se te hace difícil. Sí, ¿verdad? Y se ha visto, ¿verdad? Esa presión de artistas que tienen que hacer algo en TikTok, tienen que hacer algo en Instagram, tienen que hacer algo en las redes. Y es un balance, ¿verdad? Porque están tratando de crear, but at the same time you're literally a full-time production content company, ¿verdad? Así que esos retos mentales, esos retos de cuál es la función de un artista, de un creativo en estos tiempos, ¿verdad? Es algo importante para que todos sepan. What do they say? Be careful what you wish for, because then you have it, ¿verdad? Pero a lot comes with it. So, ahora vamos a entrar en unas preguntas más enfocadas. A ver, empezamos contigo, Chris. You know, you really put the flag down. Let's give it up for Ecuador. Both of you aquí, ecuatorianas. Yes. No sé qué está en la agua, ¿verdad? O sea, están saliendo potentes. You know, you're representing for Ecuador, you're representing for women in this industry, and that can be challenging in any industry. You've broken through so many barriers, working with, you know,
a variety of artists from Sean Paul, Tiny, Anita, obviously Kali Uchis. What is that creative process? Well, it depends. Todo cambia, ¿no? Depende, a veces el proceso creativo va a depender de varias situaciones. Primero, si el proceso creativo es con el artista, entonces obviamente hay algo previo en donde decimos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que estamos buscando, qué concepto, si hay algo específico de lo que queremos hablar o si hay un tipo de, un estilo musical específico al cual queremos ir. Entonces empezamos a buscar ideas. Entonces junto con los productores, con el artista, empezamos a tirar melodías, a tirar ideas de conceptos y en el estudio vamos fluyendo, ¿no? Bounceamos ideas entre los unos y los otros y se empiezan a crear diferentes ideas hasta que algo hace clic. Cuando algo hace clic, una palabra, una frase o una melodía, pues decimos, ok, esto es algo que va por ahí, eso es ganador, vamos a enfocarnos por ahí. Entonces, me parece eso súper importante para mí en el proceso creativo, en vez de ponerme a escribir una canción desde principio a fin, tratar de buscar algo que dé una chispa, algo que diga, esto es ganador, esto vende, esto me genera un sentimiento. Entonces, una vez que se encuentra eso, empezar a desarrollar todo por ese lado y Esa chispa. esa chispa. Hay que buscar la chispa. Pues esa chispa ocurrió con el gran éxito Telepatía de Kali Uchis. Lo increíble de esta canción es que verdaderamente fue un éxito orgánico, ¿verdad? Explícanos un poco de eso y cómo se siente. Sí, creo que, digamos, ese es el detalle que nos sentimos más orgullosos de todo, es que el tema realmente no fue ni siquiera un sencillo. El tema fue parte del álbum que salió Sin Miedo y realmente nunca se pensó en esa canción como que iba a ser una canción enfoque, como que iba a ser una canción que se le iba a empujar, incluso la disquera no la promocionó tanto, no se le dio el amor que se le da normalmente a canciones que salen como sencillo, ¿no? Y realmente ver cómo esta canción empezó a ser acogida por todo el mundo en realidad, porque fue una situación que yo ni siquiera sabía qué estaba pasando y de repente en TikTok la canción empezó a viralizarse y pues esa plataforma la llevó muy lejos, luego pasó a todos lados, o sea, Instagram también se convirtió la canción número 1, más sonada en Instagram, Wow. en TikTok, en Facebook y nada, yo creo que no hay nada más lindo que ver el oyente elegir la canción, ¿no? No solamente como que pues te empujen la canción y que te la quieran meter hasta por los oídos, sino que sea el público el que elige, el que la hizo tan grande y que pues obviamente logró tantas cosas esa canción y definitivamente el hecho de que fue orgánico, como tú lo dices, creo que fue lo más lindo de todo. El ¿no? poder de los fans, ¿verdad? Y dímelo, eso es perfecto porque tú has puesto muchas cosas, todos ustedes han puesto muchas cosas en las plataformas que han tenido esa chispa, ¿verdad? You discovered one of the biggest artists in Latin music, Sech, ¿verdad? That ear, ¿verdad? Danos el resumen, ¿cómo cruzan caminos y cómo empieza ese proceso creativo? Nosotros cruzamos camino por las redes y por un amigo mío que se llamaba Clásico y Rafita. Con nosotros, Sechi y yo nos conocimos en el internet, hablando por Instagram. Y yo era súper fanático de su música, nadie la conocía porque estaba en Panamá. Entonces, Sech empezó a grabar con Justin. Para ese tiempo estábamos, y Justin le gustaba la música de Sech. Tenían canciones, y yo me acuerdo, aquí está la disquera, cuando ellos grabaron la primera canción, estaba Justin, estábamos con Rich, y yo le digo a Rich, yo le digo, la primera canción, que era Tu Pollo, yo le digo, esta canción, y ellos la filtramos, nosotros mismos, nosotros los artistas, la agarramos y la sacábamos porque ellos no querían sacar la canción, entonces le dije, la canción se va a pegar, y la canción fue un éxito, gracias a Dios, la primera canción que ellos grabaron, y yo creo que esa fue cómo descubrimos y cómo Sech entró a la industria. Wow, y lo demás ha sido, pues, sin parar, ¿verdad? No filtren las canciones, por eso pasó porque tenía que salir, Dios quiso. Y has seguido, ¿verdad? De productor, de DJ a productor, ahora sacando tu propio disco, ¿verdad? Always Dream.
en junio. ¿Cuál fue la visión de ese álbum? ¿Cómo te han guiado las colaboraciones y los contactos que has hecho con los años en el proceso de crear tu primer álbum? Primero que todo, mi disco Always Dream para mí fue un sueño. Yo crecí en lo que era más Flow La Discoteca, MVP, Los Vaqueros. Eran discos de varios artists que los productores hacían. Lo que es Tiny, los Benjamin, Looney Tunes, DJ Nelson, DJ Blast. Todos ellos tenían, eso fue en lo que yo crecí, lo que yo vi y lo que yo soñé. Y la otra pregunta que me hiciste, ¿cómo las colaboraciones? Y para mí fue, de verdad, yo trabajé para el artista primero. Yo hice muchos temas con casi toda la industria antes de yo hacer mi disco. Yo creo que I paved the way before the album. That's what I would say, you know. Entonces, para mí no fue fácil, pero cumplí un sueño que era ser un varios artists como productor. Wow. Well, congratulations, that whole process of really going from, producers being behind the scene. We've seen it throughout the genres, right? Now, even more so, just really coming to the forefront as far as the creative process, the songwriters, the producers now getting their much-deserved shine. So, felicidades. Queen V, you've worked with the likes of Becky G, Sebastián Yatra, Kea, many others. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu proceso creativo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre quizás trabajando con artistas que están en desarrollo o trabajando con artistas como que ya están establecidos? O sea, ¿nos puedes explicar un poco de cómo funcionas? Bueno, yo creo que en mi experiencia, trabajar con artistas que ya están posicionados es muy distinto a trabajar con un artista que está en desarrollo. Cuando tú estás desarrollando un artista es el momento en el que tú estás shaping their music, al mismo tiempo que con la imagen, o sea, son un montón de cosas que van de la mano y que tienen que tener coherencia, y no es algo que se encuentra de un día para otro, o sea, es algo que tienes que hacer mucha música dependiendo de las influencias, tanto tuyas como del artista que estás desarrollando. Y después de muchos intentos, de mucha música, vas encontrando el camino, y a veces tú piensas como que, es por ahí, pero luego haces otra canción y dices, oh, wow, no era por ahí. Es un trial and error, y es un proceso que a mí personalmente me fascina. O sea, a mí me encanta desarrollar, me encanta ver a un artista crecer, me encanta poder ponerle mi granito de arena y poder llevarle a este artista, sea mujer, sea hombre, sea whoever, a un lugar donde yo diga, wow, ok, this is the sound. Se siente redondo, se siente como que tiene un propósito. Y bueno, con artistas que ya están posicionados, es básicamente, a mí me gusta mucho también sacarles un poco de su comfort zone y hacer algo distinto, algo que ellos no tengan. Algo que escuchen y digan, oh, I didn't know we could, no sabía que podíamos tener esto, no sabía que podía ser este género, no sabía que podía sonar de esta manera. A veces es con las cosas más sencillas, como hacer que el cantante cante en otro rango, por ejemplo. O sea, algo que dices como, ¿por qué no intentamos bajar un poco los tonos? Y el otro se queda como, wow, no sabía que podía sonar así. O bajémosle a whatever efecto que ya lo tiene siempre, Entonces creo que hay una gran diferencia, pero al final del día es como un productor o como una productora es importante agregar y ser parte del proceso y dar tus influencias, pero también aprender, porque al final del día no dejamos de desarrollarnos como productores, o sea, seguimos cambiando en shaping the industry, shaping ourselves, y pues eso. Sí, porque muchas veces ustedes ven en el artista algo que ellos quizás no ven en sí mismos, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes les sacan, ¿verdad? Muy hermoso el proceso. Sky, ¿ya te notificaron o todavía no? Está esperando Nené, así que que nos espere un poquito más. Sky, o sea, los logros lo saben todos, ¿verdad? Acabas de recibir otros logros más, 3 nominaciones por tu trabajo con Rosalía. Felicidades a los Latin Grammys.
Todos saben la trayectoria, ¿verdad? Empezando con Balvin por años, dándole sus éxitos más grandes, 6 AM, ahí vamos, Energía, Bonita y, of course, Mi Gente, to name a few. Regresando a Rosalía, ¿verdad? Y hablando de lo que estamos hablando, Queen Bee, de diferentes artistas. Trabajas con alguien en el género urbano y luego trabajas con alguien, una artista ecléctica como Rosalía. ¿Cuál es ese proceso, verdad? De hacer esa transición o esa... Pues con Rosa todo empezó con la canción Brillo para Vibras de Rosa y Balvin, que creo que muchos de aquí antes de eso como que no sabían quién era Rosa. Para mí fue como que de los momentos más bacanos de mi carrera fue como presentar a esta artista que hoy en día es como que severo ícono de la música para nosotros. Y trabajar con ella es un viaje totalmente distinto, ¿cierto? Ella es una gran líder dentro del estudio, las ideas, su visión, a donde puede llevar una canción, es increíble, la admiro inmensamente. Y pues hacer música con ella, que se ha salido como de los papeles que ella normalmente hace, me emociona aún más, ¿cierto? Canciones pues, que hemos hecho que han sido como de reggaetón, o si no es reggaetón es como que formato fuera de lo de Rosa. Siempre es un lograzo hacer algo con ella. Increíble. Y estás trabajando en muchas cosas, ¿verdad? Felicidades también, proyecto de Fade, ¿verdad? Que acaba de lanzar a mucho éxito. Y tu partnership con Splice, ¿verdad? Háblanos un poco de eso. Bueno, lo que hemos hecho con Fade es increíble, el resultado que estamos teniendo con Fercho es increíble. Es un hermanito mío que desde los 14 años le estamos dando, empezó conmigo y bueno, pues ahora que está ahí brillando, como que lo siento como que muy mío, ¿cierto? Somos un equipo completamente unido que está dándole día a día al proyecto de él y bueno, pues seguimos dándole. Para mí es súper importante seguir sacando estas caras de Colombia, ¿cierto? De mi país, seguir representando con lo mejor que yo pueda encontrar y brindándole como mi don y mi conocimiento y mis experiencias como que a los que vayan saliendo de mi país. Es excelente. Muy inspirante. Felicidades. Foreign, last but definitely not least, my dude, you've worked with artists on the Anglo side where you kind of got your start on the general market, having production placements with Drake, Post Malone, Pop Smoke, and you've now made a transition, into Latin with, right out the box, Bad Bunny, Ozuna, Anuel, Bryant Myers. Your path, usually it's the other way around. You came from the Anglo having major placements and then going into Latin. Tell us a little bit about that process and what inspired you. Well, it wasn't planned. It was more of I live in Miami, and during the pandemic, Estamos encerrados en el estudio y pues surgió música. well, no, I mean, I'll get into that in a second, but ultimately, I mean, the pandemic hit and there was no traveling. A lot of the Anglo side comes from LA, Atlanta, New York. There wasn't an artist that really resided here that I was super close with that I could just go in the studio with during the pandemic. So I was like, man, let me try something new. I reached out to all the friends I have on the Latin side because I was signed to Spiff TV when I was like 17, so I met a lot of people through that. I reached out to Nelly, and Nelly introduced me to Cromo. And Cromo brought me to the studio with Brian Myers, and then we made Wow. So from there, I was like, man, this is a different experience in the studio. I'm Dominican, let me tap into my roots. Let me start, focusing on this. I think this is something that I could have a unique niche in because I came from the other side, and, most people do it the other way around. So I fell in love with it. I was like, you know what? I think this is, I fit in this a lot more. I do them both, but, I just, something about the studio sessions with a Latin artist, I felt more like a producer. You go in there and, they give you the vocals, they give you the Pro Tools sessions. You get to really be a producer as opposed to the other side. It's 50-50. It depends who you're working with, but it might just be sending beats. And I felt like, I wanted to grow as a producer, and the only way for me to do it was to take that role on this side and share that with my... And you're doing it big, right? Because like Dímelo and a lot of producers that you mentioned before in the history of reggaeton, you're stepping into the forefront now as a producer / artist, putting out your project as well, right? Yes, sir. Yes, sir. Well, that was all through WK Records. Oscar.
Oscar Horacio. brought me in. I'm gonna tell you the truth, and this is so everybody knows. Sometimes you have to, go where your heart tells you. It was in the middle of the pandemic that I get a call from my cousin to go have a meeting with somebody that I had never met. And I'm like, man, we're in the middle of a freaking. I didn't know nothing about COVID. I almost didn't take the meeting. I'm like, I didn't know what it was about because I'm thinking I'm just about to go play somebody beats. I'm like, can we do this like through Zoom or can I just send an email? And my cousin Frank Cheech, he told me, he's like, yo, go to the meeting. I've known him for a long time. This is somebody you want to have the meeting with. So I got up. I think I wore a do-rag to the meeting because I hadn't had a haircut. Like, it was that bad. Like, I was just scruffy. And I met Oscar, man, and the meeting trickled into a place that I never imagined. I ended up in the next 2-3 weeks signing a record deal with WK Records. He offered me, an artist opportunity on the Latin side to put out my own music. And that was always my dream on the Anglo side, and I wasn't, on the level to do it there yet. And he kind of presented it here, and man, it changed my life. So thank you, Oscar. You're out there somewhere, but thank you, WK, and the whole team. So. Thank you. Thank you to all who support and who make up the teams of all these individuals out here doing some amazing work. O sea, el tiempo ya se nos está terminando. Quiero que... Se nos acabó. Yeah, se acabó. Real quick, for all the people aspiring here, quick sentence of advice, of a phrase, of something that has kept you going. Una sugerencia, anecdote that you want to share. Work on your craft, trabaja en tu talento todos los días. Hay mucha gente que quiere esto, so tienes que meterle más garras que nadie. Tienes que querer ser el mejor todos los días para poder entrar a competir en esta industria. So work on your craft, do your homework, and you'll be good. Be persistent. Sé persistente y las oportunidades van a llegar. Always dream. No paren de soñar y no tengan excusas. No puedes tener excusas nunca. Creen en Dios, si creen en Dios y de verdad oren y sigan trabajando por sus sueños porque siempre pasa, lo pueden hacer. Todos los que están aquí quieren hacer algo, así que trabajen por eso y nunca paren de soñar. Amén. Bueno, no hay límites a lo que puedes lograr, la persona que se pone los límites eres tú creas tu propia realidad y al final del día, it's all in here, as we spoke before. Todo está aquí, así que créetela porque las cosas se vuelven real, los sueños se hacen realidad, así que as Chris said, work on your craft, don't stop, keep doing what you're doing, don't compare yourself, no te compares, and have fun. This is supposed to be fun. You know what I mean? Enjoy the process. Enjoy it, yeah. Sky? Confíen bastante en su visión, tengan un plan para lo que quieren en la vida, muy importante para cuando se les presenten las oportunidades, estén listos. Cuando uno se le presentan las oportunidades y no está ready para eso, estás dejando ir muchas cosas, así que tengan un plan junto con su visión, confíen en ella y aprendan mucho todos los días. Well, I'm a strong believer of you get out what you put in. I don't think any of us are, born special or different. It's the amount of work you put in. I've seen guys like Flo. Right now he's probably doing an interview. He's gonna go to the studio right after this for 12 hours. Then he's gonna go DJ at Live and then do it again tomorrow. So it's like you get out what you put in. They make it look easy, ¿verdad? Yeah, no, but for sure, You gotta work. It's a lot of sacrifice, and you just gotta be willing to do it. It's not, there's no excuses, like he said. You get out exactly what you put in. If you put in the time and effort to this, you'll get there if you have, the right work ethic. Pues ustedes son un ejemplo en vida de lo que se puede alcanzar con ese esfuerzo, con ese empeño. Y como dicen, I think the gist of it is, los que se rinden, pierden, ¿verdad? Así que síguenle echando ganas, ese esfuerzo aquí de parte de BMI, gracias a Billboard en español, felicidades en el lanzamiento, Leila Cobo y todo el equipo, y a ustedes por estar con nosotros y a nuestro gran panel. Un fuerte aplauso.